Atención, espectadores. Hemos subido la apuesta. Antes de que revelemos el momento dramático que destrozó la fachada de un magnate multimillonario. Por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. ¿Alguna vez se han preguntado qué oscuros secretos se esconden tras las fachadas más impecables? ¿Cuál es la traición más impactante que han presenciado en la alta sociedad? Cuéntenos en los comentarios. En el corazón de Buenos Aires, donde el dinero antiguo de las familias patricias y la nueva tecnología se entrelazan como hilos de bordado real, una noche estaba destinada a grabar una verdad brutal en la memoria de todos. Imaginen el gran salón de una de las mansiones más imponentes de Recoleta, con sus techos artesonados, sus candelabros de cristal de Murano, bañando el pulido piso de mármol en luz dorada, y el embriagador aroma de rosas pitiminí, recién llegadas de una estancia privada en el Delta, flotando en el aire. La élite argentina, desde la arraigada aristocracia hasta los nuevos magnates tecnológicos, estaba allí. Y en el centro de todas las miradas, Elisa Ventura se preparaba para demoler, pieza por pieza, su propia vida. Elisa Ventura, el epítome de la gracia y elegancia porteña, la mujer a menudo descrita como etérea, deslizándose con la confianza de una reina entre los asistentes. Todos los ojos la siguieron mientras se preparaba para hacer un anuncio que cambiaría todo. Toda la familia Ventura, junto con una gran cantidad de figuras influyentes, cuyas fotos a menudo adornaban las páginas de la revista «Hola, Argentina», detuvieron sus conversaciones a mitad de frase. Nadie sabía que el mundo de Elisa se había estado desmoronando silenciosamente durante meses. Nadie sospechaba que entre el tintineo de las copas de cristal y los susurros de anticipación, ella lanzaría una bomba, el final de su matrimonio con el multimillonario Julián Córdoba, el rey Midas de la tecnología argentina. El ascenso y la fachada. Elisa, nacida Elisa Valdés Ocampo, era la única hija de dos influyentes filántropos del norte argentino, Jorge y Lucinda Valdés Ocampo. Habían amasado una fortuna invirtiendo en energía renovable, mucho antes de que el resto del mundo se diera cuenta de su potencial. Así, Elisa creció entre estancias cubiertas de hiedra en las afueras de Córdoba, exclusivos internados en Suiza y vacaciones de verano en la Riviera Francesa. Cultivó un profundo aprecio por las artes, defendió apasionadamente las causas ambientales y desarrolló una aguda intuición para leer las intenciones de las personas. A los 21 años, en una gala benéfica organizada por sus padres en el Teatro Colón, Elisa conoció a Julián Córdoba. Él ya estaba causando sensación en el vertiginoso mundo de la tecnología. Un joven brillante y ambicioso que había desarrollado una plataforma de software revolucionaria. Alto, impecablemente vestido y rebosante de confianza, Julián hacía que todos en la sala se sintieran el centro de su atención. Sus ojos brillaban intensamente cada vez que hablaba de sus planes futuros, y la intensidad de su visión encendió algo en Elisa esa noche. Interacción con la audiencia. Parte 1. ¿Pueden imaginar la escena? Bailaron bajo los deslumbrantes candelabros, compartieron risas por innumerables canapés y se involucraron en profundas conversaciones hasta altas horas de la noche. ¿Qué elemento creen que es más importante para una pareja poderosa? ¿La pasión compartida o la ambición complementaria? Voten en los comentarios. Su noviazgo floreció rápidamente. Los padres de Elisa reconocieron el potencial de Julián y admiraron su perseverancia. Algunos susurraban que Julián provenía de orígenes humildes, criado por una madre soltera en un pequeño piso de La Boca,
luchando siempre para salir adelante. Pero eso solo alimentó su ambición. No solo quería el éxito, quería transformar industrias enteras. Poco después de su primer encuentro, la startup de Julián, Infinita Tech, consiguió una serie de acuerdos monumentales. El capital de riesgo se vertió en su empresa, catapultándolo de joven prodigio empresarial a una maravilla a los ojos de los financieros más influyentes. Nombres como Marcos Galperín o Cristiano Ratazzi se susurraban a su alrededor, elogiando su espíritu innovador. En 2 años, Lisa y Julián se casaron en una lujosa ceremonia en la estancia Valdés Ocampo. Rosas de un prestigioso proveedor decoraron los jardines. La novia lució un vestido hecho a medida por un renombrado diseñador francés, y asistieron los nombres más relevantes de la alta sociedad argentina, incluido el ícono filantrópico Alejandro Bulgeroni. Fue un evento cubierto por las principales revistas del país, todas aclamando a la pareja como el nuevo dúo de poder en tecnología y filantropía. Pero bajo el brillo y el glamour, el matrimonio ocultaba una corriente más oscura. El encanto de Julián era innegable, pero también lo era su ardiente deseo de éxito y reconocimiento. Una sed insaciable que lo empujaba a trabajar 15 horas al día, viajar incansablemente y asumir riesgos en todas sus formas. Él le confió a Elisa al principio que quería ser el nombre más grande en tecnología, eclipsando a cualquiera que lo hubiera precedido. Al principio, Elisa admiró esta ambición imparable. Creía que allanaría el camino para los proyectos filantrópicos que ambos soñaban apoyar, desde programas educativos globales hasta ambiciosas reformas ambientales. A medida que la estrella de Julián ascendía, también lo hacía la fortaleza que construyeron a su alrededor. Su patrimonio neto combinado se elevó a miles de millones, y con él llegó un séquito de asesores, personal, guardaespaldas y aduladores. Era difícil discernir qué nuevos conocidos eran amigos genuinos y cuáles estaban escalando los peldaños de la influencia de Julián. Sin embargo, en esos primeros años de matrimonio, Elisa y Julián permanecieron unidos, al menos durante los fugaces momentos en que Julián no estaba de viaje por trabajo. El Palacio Córdoba, ubicado en el corazón de una finca privada en Pilar, se convirtió en un castillo de cristal diseñado por un famoso arquitecto. La estructura era una fascinante mezcla de fachadas modernas de vidrio y pilares de piedra clásicos. Era una obra maestra arquitectónica que aparecía con frecuencia en revistas de estilo de vida. Desde afuera, la gente veía una fortaleza impenetrable de riqueza y estilo. Pero Elisa lo conocía como un lugar donde a menudo deambulaba sola cuando Julián estaba ausente. Ella llenaba sus días con proyectos filantrópicos, conectando escuelas locales con programas de arte, organizando cenas lujosas para iniciativas de cambio climático y defendiendo la conciencia sobre la salud mental. Se convirtió en una figura querida en los círculos caritativos. Su calidez, inteligencia y voluntad de colaborar la hicieron querer por muchos. Sin embargo, faltaba algo. La ambición de Julián pasó de imparable a corrosiva. Pasó más noches en el Centro Tecnológico de Buenos Aires, luego voló por Europa para sellar nuevos acuerdos. Las fugaces escenas románticas que una vez compartieron se convirtieron en actualizaciones por correo electrónico o llamadas telefónicas rápidas. Incluso cuando Julián estaba físicamente presente, su mente a menudo estaba atada a la próxima gran presentación o reunión de inversores. Elisa se encontró viviendo en un estado perpetuo de anhelo. Intentó comunicarlo,
Pero Julián, siempre el solucionador de problemas, interpretó sus preocupaciones como un problema desglosado, en lugar de un grito de intimidad emocional. Con el tiempo, cambios sutiles comenzaron a erosionar la fe de Elisa en su unión. Vio atisbos de un comportamiento desconcertante. Momentos en que Julián bajaba discretamente la voz para atender llamadas, o cuando una cena con colegas de repente parecía incluir demasiadas asociadas femeninas. Sin embargo, durante muchos años, el temor de que algo nefasto estuviera sucediendo siguió siendo una ansiedad persistente e inexpresada en el fondo de su mente. Después de todo, Julián no era solo su esposo, era el padre de sus 2 hijos, Javier y Natalia, y los medios lo adoraban. Él era el visionario, un magnate de los negocios que daba discursos convincentes en conferencias globales, proclamando cómo el futuro de la tecnología podría salvar el planeta. La fisura del velo, pero toda fachada perfecta eventualmente se agrieta. El verano llegó a Pilar, con brisas cálidas, y el olor a lilas en flor flotando en el aire. Elisa estaba preparando a la familia para unas vacaciones en un lago escocés aislado, una tradición que ella y Julián habían comenzado hace unos años como una forma de reconectarse. Sentía una chispa de esperanza de que este viaje podría acercarlos. Sin embargo, el horario de Julián había cambiado en el último momento. Afirmó que había surgido una reunión crucial con un nuevo inversor de Milán, por lo que volaría por separado y se reuniría con ellos allí. En el pasado, Elisa podría haber aceptado tal cambio con una sospecha mínima, pero ahora una voz persistente en su cabeza cuestionaba cada desviación del plan. Esa voz se hizo más fuerte cuando Elisa tropezó con el teléfono de Julián, zumbando desatendido en su estudio. El dispositivo solía estar bloqueado con seguridad biométrica, pero en ese momento estaba abierto, mostrando un mensaje de un remitente desconocido. «Te he echado de menos. No puedo esperar a verte de nuevo». Su corazón se aceleró al leer las palabras. No tenía pruebas de quién podría ser, pero fue suficiente para ponerle la piel de gallina. Una sensación de temor le revolvió el estómago. Dejó caer el teléfono como si estuviera ardiendo y se alejó, con la adrenalina corriendo por sus venas. En los días siguientes, notó señales adicionales. Julián desapareciendo durante horas, cuando se suponía que debían trabajar juntos desde casa, o recibiendo un mensaje a mitad de la conversación y cambiando abruptamente de tema, distanciándose. Elisa, dividida entre confrontarlo directamente y preservar el poco sentido de normalidad que quedaba, comenzó a sentirse como una intrusa en su propio matrimonio. Una noche, mientras organizaba una cena benéfica, Elisa intercambió miradas con un viejo amigo, Simón Cahán, que era consciente del costo que la ausencia de Julián estaba teniendo en ella. Simón le lanzó una mirada de simpatía desde el otro lado de la mesa, mientras Julián deleitaba a otros invitados con historias de sus últimos triunfos comerciales. Para el oído inexperto, todo lo que decía sonaba glorioso y revolucionario, pero Elisa podía detectar un tono hueco en sus palabras. El Julián, del que una vez se enamoró, priorizaba la conexión humana profunda. El hombre sentado frente a ella ahora se sentía más como un holograma carismático actuando para una audiencia. Después de la cena, Simón se acercó a Elisa en el vestíbulo grande, iluminado por el candelabro. «Te ves tan agotada», dijo Simón suavemente, poniendo una mano en el brazo de Elisa. «Tal vez es hora de que te alejes de todo esto, aunque sea brevemente.
Te mereces un descanso. Elisa logró una sonrisa educada. Gracias por preocuparte. Realmente solo necesito un poco de aire fresco. Antes de que Simón pudiera protestar, Elisa se excusó y salió al jardín. Bajo la luz de la luna, el aire era más fresco y el aroma a jazmín en flor nocturna ayudó a calmar sus nervios. Miles de pensamientos contradictorios corrían por su mente. Podría estar malinterpretando los mensajes en el teléfono de Julián. Podría ser un inversor o un colega usando un tono coqueto. Elisa se aferró a cada pequeña posibilidad, desesperada por convencerse de que su sospecha era solo una manifestación de la soledad. Pero Elisa no era tonta. Podía reconocer la diferencia entre la formalidad corporativa y el secreto íntimo. A pesar de sus dudas, siguió adelante, a medio camino de la negación. Luego, todo cambió 2 semanas después, cuando Elisa recibió un correo electrónico anónimo. Decía: Julián ha estado viendo a otra persona durante meses. Revisa su itinerario para su viaje de negocios a Milán. Se adjuntaba una sola fotografía. Julián saliendo de un coche de lujo en Puerto Madero, con su brazo alrededor de una esbelta mujer rubia de unos 20 años. La expresión en el rostro de Julián no era platónica. Elisa sintió un nudo en el corazón mientras examinaba la foto una y otra vez. Su primera reacción fue confrontarlo de inmediato, pero Julián estaba casualmente, o quizás no tan casualmente, en otro viaje de negocios. Intentó llamar a su teléfono, pero fue directamente al buzón de voz. Consideró llamar a su asistente, Bethany, pero se dio cuenta de que quería respuestas del propio Julián, no una explicación cuidadosamente orquestada. La angustia le revolvió el estómago, pero una parte tranquila de su mente la instó a la moderación. Necesitaba estar segura, tener algo más que una fotografía y un correo electrónico anónimo. Los días siguientes convirtieron a Elisa en una especie de detective. Entrevistó discretamente al chofer de Julián, un empleado leal que había estado con la familia durante años. Él confirmó que Julián había hecho varios desvíos no planificados a una lujosa casa adosada en el barrio de Palermo. Cada vez insistía en que el chofer esperara a la vuelta de la esquina para evitar ser detectado. Elisa también encontró un recibo de un hotel boutique en Uruguay, un lugar que Julián afirmó detestar por su falta de privacidad. Sin embargo, el recibo era de una suite romántica con champán y servicio de spa en la habitación. Poco a poco, cada sospecha se agudizó hasta convertirse en realidad. No fue solo la infidelidad lo que sacudió a Elisa. Fue la traición del hombre, que le prometió una asociación de por vida basada en la confianza y la honestidad. El padre de sus hijos, el visionario filantrópico que le dijo al mundo sobre el liderazgo ético y la integridad moral. Se sintió furiosa y humillada, pero sobre todo, sintió una desolación a una escala que nunca había imaginado. La confrontación pública. Lo que Elisa no esperaba era la rapidez con la que los acontecimientos se saldrían de su control. Decidida a confrontar a Julián en privado, esperó hasta que él debía regresar de otra reunión crucial, esta vez en Zúrich. Ella planeó que se reuniera con ella en el Palacio Córdoba para una discusión tranquila antes de la reunión familiar anual de los Córdoba. Un gran evento que reunía a la familia extendida para un fin de semana. Cada año, los padres, hermanos, tías, tíos, primos e incluso primos segundos de Julián se reunían de todas partes del mundo en la mansión. Celebrarían barbacoas, subastas filantrópicas y brindis sinceros,
sobre la unidad y el legado. Sin embargo, el vuelo de Julián llegó tarde, y para cuando llegó a la finca, todo el clan ya estaba presente. La mansión rebosaba de risas, copas tintineando y charlas animadas que resonaban en los pasillos. Julián entró luciendo elegante con un traje azul marino, con un aire de triunfo agotado. Saludó a varios parientes mientras Elisa estaba al pie de la imponente escalera, con el corazón latiendo con anticipación. Todavía estaba decidiendo si arrastrarlo a un lado de inmediato o esperar hasta que terminaran las festividades. Pero el destino tenía otros planes. Como si fuera orquestado por algún designio cósmico, el teléfono de Julián se le resbaló del bolsillo mientras abrazaba a su madre, cayendo boca abajo sobre el suelo de mármol. Un jadeo audible se extendió por el vestíbulo. Uno de los primos adolescentes lo recogió y se lo devolvió, pero no antes de que la pantalla se iluminara con un mensaje de Alisa, el mismo nombre que Elisa había visto en múltiples pistas. «Estuviste genial, cariño. No puedo esperar a verte la semana que viene», decía el texto. Julián titubeó con el teléfono torpemente. Sus mejillas se sonrojaron. Trató de encubrirlo con una risa forzada, pero los ojos de varios espectadores se detuvieron en el intercambio. Algunos parientes parecían perplejos, otros desviaron cortésmente la mirada. Solo Elisa notó que, debajo del exterior impecable de Julián, el pánico brillaba en sus ojos. Se excusó para deslizarse en su estudio, presumiblemente para recomponerse. Elisa lo siguió, su ira alimentando sus pasos. Una vez dentro, cerró la pesada puerta de caoba detrás de ella. El estudio estaba revestido con estanterías que contenían raras primeras ediciones, muchas de ellas regalos de amigos filantrópicos. Julián se enfrentó a ella, con una expresión tensa en su rostro. «¿Qué quieres que diga?», dijo finalmente, su voz inestable. Elisa lo miró fijamente, la tristeza y la furia retorciéndose en su pecho. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién es ella?». Él tragó saliva con fuerza, mirando la puerta como para asegurarse de que estaban solos. Luego, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar, sin negar nada y explicando todo. Su nombre era Alisa Medina, una consultora financiera que se había enredado con Julián después de una serie de reuniones nocturnas. Julián insistió en que comenzó inocentemente, que ella era simplemente una mente brillante que lo ayudó a expandir el alcance global de Infinita Tech. Luego las líneas se difuminaron, dijo. El estrés, la ambición y el glamour del éxito se unieron en una mezcla tóxica. Antes de que se diera cuenta, había cruzado los límites morales. Aunque Elisa podía ver a Julián temblar, encontró poco espacio para la empatía. Su confesión no curó las heridas. Les echó sal. Cada nuevo detalle se sintió como una traición 10 veces mayor. Sin embargo, se obligó a mantenerse erguida y mantener la compostura, aunque solo fuera por un momento. La cena familiar anual estaba a punto de comenzar en el gran salón. Los camareros se afanaban colocando las largas mesas elaboradamente decoradas, puliendo la cubertería de plata y asegurándose de que los vinos añejos estuvieran a la temperatura perfecta. Afuera, los niños corrían y jugaban bajo la atenta mirada de las niñeras. Tías y primos se reunían en la terraza, inmersos en animados debates sobre negocios, deportes y proyectos filantrópicos. Normalmente, Elisa habría sido la anfitriona amable. Esta vez, se sentía como una actriz en una tragedia a punto de alcanzar su clímax. En lugar de demorar,
Elisa decidió confrontar a Julián públicamente. No fue un acto de venganza, sino una necesidad de que la verdad saliera a la luz. Había pasado meses lidiando con la soledad, la desolación y la sospecha. Continuar con las cortesías rompería irrevocablemente su espíritu. Razonó que el affair de Julián no era solo una traición personal, sino también una mentira que estaba viviendo entre los mismos parientes que lo adoraban. Así, mientras la familia se reunía para la cena, Elisa le indicó discretamente al mayordomo principal que retuviera el primer plato. Golpeó su copa de vino de cristal con una cuchara, un suave tintineo que rápidamente capturó la atención de todos. Las conversaciones cesaron y todas las cabezas se volvieron hacia ella. Julián le lanzó una mirada temerosa desde el otro lado de la habitación. El pulso de Elisa se aceleró, pero por fuera parecía tranquila. Real. «Buenas noches a todos», comenzó. Su voz transmitía la tranquila autoridad de una persona que nunca ha necesitado alzar el tono para ser escuchada. «Sé que todos volaron desde diferentes rincones del mundo para estar aquí esta noche. Estoy agradecida por su presencia, más de lo que imaginan». Murmullos de aprobación y curiosidad se extendieron entre la multitud. El padre de Julián, Arturo Córdoba, la observó atentamente, y su madre, Camila, parecía perpleja pero intrigada. Los primos más jóvenes se quedaron en silencio, sintiendo que algo más grande estaba en juego. Elisa continuó. Esta noche estaba destinada a ser una celebración de la familia, la unidad y los recuerdos colectivos que nos unen. Desafortunadamente, hay algo pesado en mi corazón que ya no puedo ocultar. Hizo una pausa, respirando profundamente. Julián y yo, bueno, digamos que nuestro matrimonio no es la imagen perfecta que podrían imaginar. De hecho, he decidido que voy a dejarlo. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Jadeos, susurros y el suave tintineo de los cubiertos resonaron como una sinfonía discordante. Julián se puso rígido. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del respaldo de la silla que sostenía. Abrió la boca para hablar, pero Elisa levantó una mano para indicar que no había terminado. Hago este anuncio con el más profundo pesar, pero también con honestidad. Julián se ha desviado. Su voz tembló, aunque invocó cada gramo de gracia para mantener sus emociones bajo control. No puedo en conciencia permanecer en silencio y pretender lo contrario. Esta es mi verdad, y creo que es la correcta. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Se la secó suavemente y miró hacia el mar de rostros sorprendidos. Primos lejanos, tías, tíos, los padres de Julián, y sus propios 2 hijos mirando al otro lado de la mesa, con confusión y miedo. El corazón de Elisa se rompió por ellos, pero continuó. «Necesito que todos entiendan», dijo. Su voz se quebró ligeramente. «Que lo he intentado. He intentado durante años mantener la familia que construimos, apoyar a Julián a través de su éxito y sus luchas. Pero hay un límite a la cantidad de engaño que un corazón puede soportar. Lamento si esto arruina su noche». La voz de Julián se cortó en el aire, temblorosa pero contundente. «Elisa, por favor, podemos discutir esto en privado. No hay necesidad de hacer esto aquí delante de todos». Una sola ola de tensión recorrió la multitud. Elisa se mantuvo erguida, mirando a Julián con ojos llenos de desolación, pero inquebrantable en su resolución. «Te rogué que hablaras en privado, Julián. Durante meses me acerqué, esperando que te abrieras sobre lo que nos estaba pasando. Me cerraste la puerta, así que ahora he terminado de llamar a una puerta que no se abre». Un murmullo de shock y simpatía se extendió por el salón. Arturo Córdoba
Se frotó la sien con incredulidad. Camila se llevó una mano temblorosa a la boca. Los hermanos de Julián intercambiaron miradas atónitas. Simón Cahan, que había venido como amigo de la familia, se paró en la parte de atrás con lágrimas en los ojos. Fue un momento que dividiría para siempre la vida de Elisa en antes y después. En un acto decisivo, había destrozado el velo de ilusión que cubría su imagen pública. Julián parecía un hombre acorralado por las consecuencias de sus propias acciones, su piel pálida, su postura una vez segura vacilando. Las consecuencias y la biblioteca. Inmediatamente después, el gran salón parecía una cámara de eco. Una ráfaga de reacciones superpuestas se extendió entre los invitados. Algunos parientes se apresuraron a acercarse a Elisa con los brazos extendidos, ofreciendo consuelo. Otros rodearon a Julián, exigiendo una explicación. El personal se hizo a un lado torpemente, sin estar seguro de si continuar sirviendo o retirarse del campo de batalla emocional. Elisa, sintiéndose mareada por la adrenalina, asintió al mayordomo principal, quien entendió en silencio que lo mejor era servir la cena en ambientes más pequeños y separados para cualquiera que aún deseara comer. La gran comida familiar que habían planeado no se llevaría a cabo. Se giró, buscando a sus hijos, Javier y Natalia. Habían estado jugando en el pasillo adyacente momentos antes de su anuncio, pero ahora los vio en la entrada del salón, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Mami», se aventuró Javier, alto para sus 12 años. Sus ojos se movieron entre Elisa y Julián. Natalia, de solo 8 años, se aferró al brazo de Javier, al borde de las lágrimas. Elisa se arrodilló a su nivel, ignorando el caos adulto que se arremolinaba detrás de ella. «Cariños», dijo suavemente. «Lamento mucho que hayan tenido que escuchar eso. Vuestro padre y yo os amamos muchísimo. Eso nunca cambiará». Abrió los brazos, y ambos se inclinaron hacia su abrazo. Con la confusión grabada en sus pequeños rostros, Julián se acercó, pálido. Intentó acercarse a ellos, pero Javier se puso rígido instintivamente, y Natalia se acercó más a Elisa. La expresión de Julián se desmoronó ante la vista, pero retrocedió, como si fuera consciente de que él era la causa de su miedo. A pocos metros de distancia, la madre de Julián, Camila, observó la desgarradora escena, con lágrimas brillando en sus ojos. Merodeaba cerca de ellos, queriendo ayudar, pero insegura de cómo. Finalmente, dio un paso adelante y palmeó el hombro de Elisa. «Cariño, ¿hay algo que pueda hacer?» Elisa levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Ahora mismo, solo necesito espacio. Lo siento. Sé que esto también es difícil para ti». Camila asintió, tragándose su propio dolor. Fue un momento complicado para ella. Amaba incondicionalmente a su hijo, pero también había llegado a admirar y amar a Elisa como la hija que nunca tuvo. En otro rincón, Arturo Córdoba había acorralado a Julián. Su voz era baja y urgente. Arturo era una presencia imponente, un CEO jubilado que nunca había dudado en dar a conocer sus opiniones. Por su expresión severa, estaba claro que la conversación era todo menos agradable. Más tarde esa noche, una vez que la mayoría de la familia se había dispersado en diferentes habitaciones de la mansión o se había retirado a hoteles cercanos, Elisa se encontró en la tranquilidad de la pequeña biblioteca privada de la mansión. Esta era una de sus habitaciones favoritas. Estanterías de cerezo oscuro, revestidas con literatura de todas las épocas. Un lujoso sillón de lectura cerca de una chimenea ornamentada
y una gran ventana con vistas a los extensos jardines. Se hundió en la silla, agotada y desconsolada. Los recuerdos se precipitaron sobre ella como un maremoto. Recordó los primeros días de su relación con Julián, cómo hablaba apasionadamente de unir comunidades globales a través de la tecnología, cómo fueron voluntarios en comedores de beneficencia juntos cuando Infinita Tech recién comenzaba, cómo una vez pasaron una noche espontánea bailando en el Parque de la Costa, al son de un violinista callejero al azar, solo porque se sentía mágico. En un recuerdo, se vio a sí misma después de perder a un querido amigo de la universidad por una enfermedad inesperada. Había estado inconsolable, pero Julián apareció en su puerta con comida de su lugar tailandés favorito, un CD casero de música de piano relajante y brazos listos para abrazarla a través de su dolor. Solían comunicarse sin esfuerzo, como si sus almas estuvieran en constante conversación. ¿Cuándo cambió eso? No pudo precisar el momento exacto, pero probablemente fue cuando la estrella de Julián se elevó demasiado cerca del sol. Sus proyectos filantrópicos estaban destinados a mantenerlos conectados. Cofundaron la iniciativa Córdoba Valdés Ocampo para apoyar a jóvenes desfavorecidos en naciones en desarrollo, incluso viajando a aldeas remotas en África y el sudeste asiático. Fotografías de esos viajes, capturando sus sonrisas sudorosas y corazones esperanzados, adornaban las paredes de la biblioteca. Sin embargo, a medida que el imperio de Julián crecía, también lo hacían las demandas de su tiempo y atención. La señal más clara de que algo andaba mal había sido su indisponibilidad emocional. Ya no preguntaba por el día de Elisa o sus objetivos. Todo estaba ensombrecido por conversaciones sobre OPI, adquisiciones, lanzamientos de productos. Frotándose las sienes, Elisa sintió las lágrimas. Se había estado conteniendo todo el día. Se había esforzado tanto por mantener el matrimonio, especialmente por los niños. Pero en el momento en que descubrió una prueba irrefutable de la fe de Julián, quedó claro que ella había sido la única que luchaba por preservarlo. El ajuste de cuentas de Julián. Al final del pasillo, en una suite de invitados más pequeña, Julián caminaba de un lado a otro. Su corbata estaba deshecha y su chaqueta de traje estaba arrugada en una silla. Parecía un hombre que acababa de vislumbrar la magnitud de lo que estaba a punto de perder. Horas antes, era el magnate multimillonario que podía deslumbrar una habitación con su encanto. Ahora, la familia que decía apreciar estaba al borde del colapso debido a su imprudencia. Miró fijamente las notificaciones de mensajes en su teléfono de Alisa. La culpa lo carcomía. Llegaron más mensajes, algunos de apoyo, otros exigiendo saber por qué no respondía. Arrojó el dispositivo sobre la cama, sin querer enfrentarse a la prueba de su infidelidad. Las palabras de su padre todavía resonaban en su mente. Eres un tonto, Julián. Tu madre y yo te criamos para valorar la lealtad y la familia. No construí un legado para que lo empañaras de esta manera. Julián había tratado de defenderse, pero cada excusa se desmoronó bajo el peso de su propia culpa. Se dio cuenta de lo frágil que era su imagen pública, meticulosamente curada. Más importante aún, se dio cuenta de lo gravemente que había herido a Elisa, una mujer que una vez creyó que era su pareja perfecta, que lo había apoyado más que nadie. Un suave golpe sonó en la puerta. Abrió para encontrarse con su hermana, Verónica Córdoba, una de las pocas personas en la familia que siempre decía lo que pensaba. Ella era 3 años mayor, con el mismo cabello oscuro y presencia imponente que Julián, aunque había elegido un camino más privado,
trabajando como psicóloga clínica. Entró en la habitación, cruzando los brazos. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz teñida de un tono de decepción que dolió más que cualquier insulto. Julián se hundió en el borde de la cama, enterrando su rostro entre las manos. «No lo sé. Simplemente me equivoqué gravemente». Verónica se paró sobre él. «Esto no es solo un pequeño error. Traicionaste a Elisa de la peor manera posible y te arriesgas a perder el respeto de tus hijos. ¿Estás realmente dispuesto a seguir adelante con un divorcio?». Julián levantó la vista, la desesperación brillando en sus ojos. «No quiero perderla. Nunca quise que esto se saliera de control. Soy un idiota. Alisa fue un error que dejé pasar por mucho tiempo. Simplemente…». Su respiración se enganchó en su garganta. Los rasgos de Verónica se suavizaron. Se sentó junto a su hermano, su mano descansando ligeramente en su espalda. «Es hora de que descubras qué es lo más importante, Don. Eres brillante haciendo tratos, forjando asociaciones globales. Pero parece que has olvidado cómo cultivar la asociación que debería importar más que cualquier acuerdo comercial. Tu matrimonio». Él asintió, con lágrimas en los ojos. Verónica nunca lo había visto llorar, y verlo le rompió el corazón. Este era un hombre que había escalado los picos más altos del éxito solo para encontrarse destrozado por sus propias decisiones egoístas. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, como si buscara una solución inmediata. Verónica suspiró. «Habla con Elisa, y quiero decir, realmente habla con ella. Discúlpate, pero no esperes el perdón instantáneo. Tienes que demostrar con acciones, no con palabras, que estás dispuesto a cambiar. Y si ella todavía quiere el divorcio, respeta esa elección». Él asintió, tragando saliva con fuerza. Fue una píldora amarga considerar que podría no tener la oportunidad de arreglar lo que había roto, pero resolvió intentarlo. Una tregua tensa. A la mañana siguiente la tensión aún cubría la mansión. La mitad de la familia extendida decidió irse temprano, sin estar dispuesta a quedar atrapada en el drama. Otros se quedaron, con la esperanza de apoyar a Elisa o Julián de alguna manera. Javier y Natalia fueron llevados a la casa de un primo cercano para protegerlos de la continua agitación, dejando la mansión inquietantemente silenciosa. En un movimiento que no sorprendió a nadie, Alisa intentó contactar a Julián repetidamente, exigiendo saber qué estaba pasando. Julián ignoró sus llamadas. No tenía idea de cómo enfrentarla o si tenía alguna intención de continuar su relación. A decir verdad, sabía la respuesta en el fondo. Alisa no era con quien quería pasar su vida. Ella había sido una diversión, una elección destructiva y egoísta que ahora amenazaba con desmantelar todo lo que él apreciaba. Alrededor del mediodía, Julián finalmente se armó de valor para llamar a la puerta del dormitorio de Elisa. Ella se había mudado a una suite separada la noche anterior, una clara señal de su intención de distanciarse. Escuchó su voz concediendo permiso para entrar. Con el corazón latiendo, entró. Elisa estaba parada junto a la ventana, vestida con una simple blusa blanca y pantalones casuales. Tenía el semblante de alguien que no había dormido, sus ojos rojos y su rostro pálido. Sin embargo, mantuvo una dignidad tranquila que le recordó a Julián, a la mujer de la que se enamoró hace tantos años. «Lo siento», comenzó, su voz temblando. La gravedad de esas palabras se cernió en el aire, resonando en las prístinas paredes. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que lo sepas. Lamento haber mentido, haberte traicionado, por todo el dolor que he causado». Elisa permaneció inmóvil,
su mirada fija en la extensa finca exterior. «Deberías haber pensado en eso antes», respondió su voz huecamente. «Estoy más allá de las disculpas en este momento. Solo quiero planificar cómo avanzamos por el bien de los niños». La respiración de Julián se enganchó. «Me merezco eso, pero antes de que hablemos de cualquier otra cosa, necesito que sepas que mi affair con Elisa ha terminado». Elisa se volvió para mirarlo, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Terminó porque te atraparon? ¿O terminó porque te diste cuenta de que estaba mal?» La pregunta le dolió en lo más profundo. Julián cerró los ojos, la culpa retorciéndose en su pecho. «Fui egoísta y estúpido. Me dejé llevar por la emoción, el entusiasmo, la atención. Tal vez fue una crisis de la mediana edad, como quieras llamarlo, pero estuvo mal. Y ahora, al ver todo lo que me arriesgo a perder, entiendo lo insignificante que fue en comparación con nuestra familia». Elisa dejó escapar un aliento tembloroso. «Solía creer que nunca podrías hacer algo así. Supongo que fui ingenua, o tal vez simplemente ciega de amor». Hizo una pausa, sus ojos escudriñando su rostro. «Voy a solicitar el divorcio. Necesito que entiendas eso». Las lágrimas de Julián finalmente se derramaron. Se quedó en silencio por un momento, sus hombros caídos como si el peso del mundo entero lo estuviera presionando. «Entiendo», susurró. «Si eso es realmente lo que quieres, no lucharé contigo. Pero necesito que sepas que haré cualquier cosa por una segunda oportunidad». Ella desvió la mirada. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti», admitió. «Durante todos estos años, creí en tu integridad, tu sentido del bien y del mal, y saber que pudiste hacer esto, mantener mentiras durante tantos meses, es más de lo que puedo soportar». Julián asintió, tratando de tragar el nudo en su garganta. «Respetaré tu decisión. Sea cual sea, cooperaré con lo que decidas. Pero por favor, Elisa, si hay incluso la más mínima posibilidad de que algún día puedas perdonarme, prometo trabajar incansablemente para demostrar que soy digno de ello». El rostro de Elisa mostró un destello de compasión, una chispa del amor que una vez compartieron a pesar de todo, pero su resolución se mantuvo firme. «Necesito que te vayas», dijo suavemente. «Quiero tiempo a solas para pensar. Los niños regresarán más tarde, y necesito encontrar una manera de explicarles todo esto». Sin más protestas, Julián salió de la casa. Sabía que cualquier intento de manipular sus emociones solo profundizaría su desconfianza. Y aunque cada fibra de su ser quería abrazarla, rogarle que no finalizara el divorcio, reconoció la ironía de la situación. El talentoso hombre de negocios, el hombre que siempre encontraba soluciones y superaba obstáculos, ahora era incapaz de reparar lo que él mismo había destrozado tan descuidadamente. El final que nadie esperaba. Antes de que Julián pudiera siquiera comenzar a reconstruir su próximo movimiento, una visitante inesperada llegó a las puertas del Palacio Córdoba. Alisa Medina, vestida con un impecable blazer negro y una falda a juego, se veía exactamente como la consultora financiera pulida y ambiciosa que era. A pesar de la agitación en la mansión, la seguridad la reconoció de visitas anteriores con Julián y la dejaron pasar a regañadientes. Caminó hacia la entrada principal, ignorando las miradas incómodas del personal de servicio. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora entre ellos. Sabían quién era y por qué estaba allí. Sin embargo, Alisa parecía decidida, su barbilla desafiante. Al entrar en el vestíbulo, vio a Julián, que estaba bajando la gran escalera, su rostro cruzado por una mezcla de emociones: shock, ira, culpa,
Él se acercó a ella. Voz baja y aguda. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Necesito hablar contigo», dijo Alisa, su tono frío y conciso. «No has devuelto mis llamadas. Escuché lo que pasó anoche. Toda la familia lo sabe, ¿verdad?» Exhaló bruscamente. «No me apunté a este nivel de drama». Los ojos de Julián brillaron. «¿Drama? ¿Crees que esto es solo drama? Toda mi familia está en crisis por nuestra culpa». Alisa se cruzó de brazos. «¿Te refieres a la reacción exagerada de tu esposa?» Ella armó una escena frente a todos. La mandíbula de Julián se apretó. Sintió una repentina oleada de protección por Elisa. Una emoción que no había sentido tan fuertemente en meses. «No la culpes. Ella tiene todo el derecho a estar furiosa. La engañamos». Alisa se burló, con un dejo de resentimiento en su voz. «Me estás haciendo parecer la villana. Me dijiste que eras infeliz, que Elisa ya no entendía tu visión, que el matrimonio estaba prácticamente muerto. ¿No lo recuerdas?» La interacción con la audiencia. Parte 3. ¿Creen que Alisa también tenía derecho a sentirse engañada? ¿O fue su culpa por involucrarse con un hombre casado? Dejen su opinión en los comentarios. La culpa apuñaló a Julián. Sí, había dicho esas cosas en momentos de debilidad, buscando simpatía o validación. Ahora esas palabras se sentían como cuchillos retorciéndose en su propia espalda. Independientemente de lo que dije en privado, la realidad es que hice un compromiso con ella, y lo rompí, replicó Julián. «Alisa, esto se acabó. No puedo continuar con esto». Ella negó con la cabeza, una mezcla de incredulidad e ira retorciendo sus rasgos. «¿Así que eso es todo? Arruinas tu matrimonio y luego decides que tampoco me quieres a mí. ¿Te das cuenta de cuánto he invertido en nuestra relación, profesional y personalmente?» Julián se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo una inminente migraña. «Me aseguraré de que tu posición profesional no se vea comprometida. Si necesitas referencias, o si hay un puesto en Infinita Tech». Ella lo interrumpió, su voz goteando sarcasmo. «Oh, qué generoso. Gracias por la oferta de trabajo, Don, pero no vine aquí a negociar un movimiento de carrera. Tú y yo teníamos algo real, y no puedes simplemente tirarme a un lado ahora que es inconveniente». Julián inhaló profundamente. «No te estoy tirando a un lado. Estoy haciendo lo único que puedo hacer. Poner fin a una relación que se construyó sobre mentiras». La tensión en el aire era sofocante. Alisa lo miró fijamente, su furia mezclada con dolor. Por un momento, pareció a punto de llorar. Luego su expresión se endureció, volviéndose calculadora. «Bien, si así es como quieres jugar, pero no esperes que me quede callada si Elisa decide hacer público este escándalo. No lo olvides, Julián. Sé mucho sobre tu negocio». La amenaza era clara y aterrorizó a Julián en múltiples niveles. No porque tuviera negocios turbios, se enorgullecía de sus estrategias comerciales legítimas, aunque agresivas, sino porque un escándalo público podría devastar aún más a Elisa y a los niños. Antes de que Julián pudiera responder, la propia Elisa emergió al vestíbulo. Había escuchado las voces alzadas de la discusión desde el pasillo adyacente. Su mirada se deslizó entre Julián y Alisa. Su rostro se relajó momentáneamente con el shock de la confrontación inesperada. Luego se recompuso, manteniéndose erguida. «Debes ser Alisa», dijo Elisa, su tono helado pero controlado. «Sugiero que te vayas. Este no es ni el momento ni el lugar». Alisa miró a Elisa, y por un latido, ninguna habló. Julián podía sentir el pulso de la tensión como electricidad en el aire. Alisa abrió la boca como para replicar, pero tal vez sintiendo la resolución inquebrantable de Elisa,
Dejó escapar un fuerte aliento, se dio la vuelta y se fue. Julián consideró seguirla para evitar más conflictos, pero una sola mirada al rostro choqueado de Eliza lo ancló en su lugar. Permanecieron en silencio hasta que el eco de los tacones de Eliza en el suelo de mármol se desvaneció por completo. Luego, Eliza cerró los ojos, como si estuviera reuniendo los últimos restos de su compostura. «Hazme un favor», dijo suavemente, encontrándose con la mirada de Julián. «Empaca tus cosas y vete. Necesito esta casa para mí sola por un tiempo. Necesito pensar sin que estés aquí». Él abrió la boca para objetar, para ofrecer quedarse en un ala separada, pero el dolor resuelto en sus ojos lo silenció. «Está bien», dijo en voz baja. «Me iré, pero por favor, si necesitas algo». Ella simplemente negó con la cabeza y se retiró por el pasillo. Julián la vio desaparecer en las sombras de la mansión, dándose cuenta de que esta podría ser la última vez que la veía viviendo bajo el mismo techo. El laberinto de la redención. Durante las semanas siguientes, la vida se convirtió en un torbellino de consultas legales, acuerdos de custodia y doloroso escrutinio público. La prensa se enteró del affair de Julián y del dramático anuncio de Eliza. Aunque los detalles eran escasos, Eliza se había negado a alimentar el chisme. Los fotógrafos acamparon frente a los bufetes de abogados, con la esperanza de vislumbrar a cualquiera de las partes. Los columnistas de Sociedad publicaron historias sensacionalistas, algunas alimentando la especulación de que Eliza buscaba un acuerdo masivo, mientras que otras etiquetaban a Julián como el típico multimillonario mujeriego. Julián se mudó temporalmente a un lujoso penthouse en el centro de Buenos Aires. Se ahogó en el trabajo mientras intentaba simultáneamente acercarse a Eliza por todos los medios posibles. Envió cartas sinceras, disculpándose por el dolor que había causado. Prometió enmendarse y discretamente se las arregló para canalizar fondos adicionales a la iniciativa Córdoba Valdés Ocampo, con la esperanza de demostrar que todavía estaba comprometido con su sueño compartido de filantropía. Pero cada gesto fue recibido con silencio. Eliza, por otro lado, se estaba ahogando en su propia agitación. Había contratado a un abogado de divorcios de buena reputación para que representara sus intereses y protegiera el futuro de sus hijos. Cada día era una montaña rusa emocional. En un momento estaba resuelta en su decisión. Al siguiente estaba atormentada por los recuerdos del hombre que todavía amaba, el padre de sus hijos, el compañero con el que había imaginado envejecer. ¿Era posible la reconciliación? ¿Podría ella confiar alguna vez en que él no se desviaría de nuevo? Sus padres intentaron ofrecerle orientación, recordándole su propia fuerza y valía. Simón Caján, su amigo más cercano, estuvo allí a diario, prestando un oído o un hombro para llorar. Una tarde, bebiendo tazas de té de menta en el salón de Eliza, Simón planteó una pregunta que golpeó profundamente a Eliza. Cuando piensas en tu futuro, ¿sientes una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, Julián todavía pueda ser parte de él? ¿O te resulta demasiado doloroso de imaginar? Eliza, mirando fijamente el líquido arremolinado de su taza de té, confesó: «No lo sé. Estoy enojada, estoy herida, y sin embargo, hay una parte de mí que se pregunta si estoy perdiendo no solo un matrimonio, sino un compañero que, a pesar de sus errores, una vez se preocupó por mí de maneras que nadie más lo ha hecho». Simón asintió, empático. Para eso sirve la curación. No tienes que decidir todo tu futuro ahora mismo. Tómate el tiempo para llorar, para recuperarte.
Si Julián está realmente arrepentido, te dará el espacio que necesitas. Paralelamente, Julián estaba lidiando con su propia introspección. Durante un paseo nocturno por el Parque 3 de Febrero, donde él y Elisa una vez bailaron al son de un violinista callejero, rompió a llorar. El recuerdo de esa noche mágica se sintió como si perteneciera a otro mundo. Lleno de arrepentimiento, consideró buscar terapia, reconociendo por primera vez que podría tener una necesidad insaciable de validación que lo llevó por mal camino. Si quería alguna posibilidad de salvar a su familia, necesitaba confrontar a sus demonios. Unos días después, Julián organizó una reunión privada con el abogado de Elisa, queriendo asegurarle que la división de bienes y los acuerdos de custodia se manejarían con respeto. Insistió en la custodia compartida de los niños si Elisa estaba abierta a ello, prometiendo que no haría nada para que el proceso fuera contencioso. Incluso consideró renunciar a su puesto de CEO para priorizar a su familia. El mundo de la tecnología lo vería como un movimiento asombroso. Julián Córdoba renunciando a su asiento de poder. Pero para él, parecía un sacrificio necesario para demostrar lo serio que era acerca de enmendarse. Esta nueva humildad llegó gradualmente a oídos de Elisa, principalmente a través de su abogado. Aunque seguía siendo cautelosa, no podía negar que las acciones de Julián indicaban un remordimiento genuino. Quizás, pensó, finalmente estaba viendo más allá del atractivo del éxito y el estatus. Decidió que sería beneficioso para los niños ver a su padre y que no podía dejar que su amargura eclipsara su vínculo. Así, accedió a una reunión por la tarde con Julián en un parque público donde Javier y Natalia podían jugar. La reunión fue incómoda al principio. Julián llegó temprano con ropa informal, un cambio de sus habituales trajes a medida. Sostuvo un ramo de girasoles, los favoritos de Elisa, y saludó a sus hijos con visible nerviosismo. Javier dudó, de pie rígidamente mientras Julián intentaba abrazarlo. Pero Natalia corrió a sus brazos, enterrando su rostro en su hombro, como si momentáneamente olvidara la agitación de las últimas semanas. Elisa observó desde una ligera distancia. Su corazón se encogió ante la escena. Julián captó su mirada y se acercó a ella con las flores, ofreciéndoselas tímidamente. «Gracias por dejarme verlos», dijo suavemente. «Ellos lo son todo para mí. Y tú también, Elisa». Ella aceptó el ramo, mordiéndose el labio. «Estoy haciendo esto por ellos», respondió su voz, inestable. «Te extrañan». Julián asintió. «Los extraño, a ellos y a ti, más de lo que puedo expresar. Sé que las palabras significan poco ahora mismo, pero estoy trabajando para convertirme en el hombre que una vez creíste que era». Hablaron un poco más mientras los niños jugaban en los columpios, forjando el primer paso en un camino nuevo y frágil. Esa noche, Elisa se encontró reconsiderando todo. A veces, los divorcios son sencillos, una ruptura final de un vínculo irreparable. Otras veces, se convierten en el ímpetu para un cambio personal profundo. ¿Podría Julián cambiar lo suficiente como para reparar lo que había roto? ¿O era demasiado tarde? El TUA, documento sin firma. En los meses que siguieron, el camino hacia la redención fue largo. Julián continuó asistiendo a sesiones de terapia, se retiró de las operaciones diarias de Infinita Tech e hizo todo lo posible para demostrarle a Elisa que hablaba en serio acerca de priorizar a su familia. Mientras tanto, Elisa procesó su dolor, buscó asesoramiento y se centró en sus proyectos filantrópicos más que nunca. El proceso de divorcio avanzó,
aunque lentamente. El abogado de Elisa se aseguró de que todos los aspectos de la manutención de los hijos y la división de bienes fueran justos. Pero se produjo un cambio sutil cuando Elisa accedió a reunirse con Julián para una sesión de terapia familiar. Contra todo pronóstico, las viejas heridas comenzaron a sanar, cautelosamente, pero constantemente. Vio a Julián bajo una nueva luz, defectuoso, arrepentido y trabajando genuinamente para reparar el daño. El día que el abogado de Elisa trajo los documentos finales de divorcio para que ella firmara, ella dudó. Mirando los documentos legales, recordó cómo Julián había sido su mejor amigo, no solo su esposo. Recordó las risas, los chistes internos, el apoyo silencioso que se dieron mutuamente en los primeros días de Infinita Tech. ¿Podría reavivarse eso? No era una cuestión de volver a las viejas costumbres. Demasiado había cambiado. Pero quizás podrían empezar de nuevo. Esa noche, visitó el penthouse de Julián, con los papeles sin firmar en la mano. Él la recibió en la puerta, con la aprensión grabada en su rostro. «Quiero que sepas», dijo suavemente, «que no te culparé si los presentas. Es mi culpa y acepto las consecuencias». Elisa asintió, entrando. Miró a su alrededor. El lugar era austero, minimalista, carente de la calidez de un hogar familiar. «Solo quiero hablar», respondió ella. Se sentaron uno frente al otro con los documentos descansando en la mesa de café entre ellos. Durante horas, discutieron el futuro. Hablaron sobre lo que significaba la confianza, los límites y los compromisos necesarios para reconstruirla, y la necesidad de tiempo para demostrar un cambio genuino. Julián se ofreció a seguir viviendo por separado mientras trabajaban juntos en terapia. No presionó para una reconciliación inmediata, simplemente expresó un sincero deseo de curarse y eventualmente restaurar su vínculo por ellos mismos y por los niños. Al final, Elisa cogió el bolígrafo, pero no firmó. En cambio, miró a Julián con lágrimas en los ojos, una chispa de esperanza atreviéndose a surgir. «No estoy lista para perdonarte por completo», admitió. «Pero estoy dispuesta a darnos una oportunidad para ver si podemos avanzar de una manera más saludable. Si no podemos, entonces los firmaré». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Julián. «Gracias», susurró, con la voz ahogada. «Prometo que pasaré el resto de mi vida trabajando para ser digno de esa oportunidad». Y así, comenzaron un nuevo capítulo. Tentativo, incierto, pero no sin esperanza. La prensa finalmente pasó a otros escándalos, y la familia extendida dejó de chismear una vez que vieron los esfuerzos genuinos de Julián. La vida no volvió de repente a un cuento de hadas perfecto. Era un complejo tapiz de amor, traición, arrepentimiento y renovación. Sin embargo, a través de la perseverancia, la honestidad y un deseo inquebrantable de proteger a sus hijos, Julián y Elisa se encontraron forjando un camino que nunca supieron que existía. Uno donde incluso la confianza rota podía ser reparada minuciosamente, un día a la vez. El significado final. Una reina. Construye su propio legado, la lección final de Elisa. La dignidad de una mujer no se basa en el anillo que lleva, sino en el coraje de enfrentar una mentira, por dolorosa que sea la verdad. La lección final de Julián. El mayor éxito es el que se logra en casa, con lealtad y amor incondicional. Esta historia de traición y redención nos recuerda que incluso los estilos de vida más glamurosos pueden romperse por un solo acto de deshonestidad. Pero el verdadero legado no es lo que se construye con riqueza,
sino la voluntad de reconstruir después de una caída. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y la fuerza del verdadero compromiso, comparte este video y suscríbete para más historias convincentes.